lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de este lunes, número 13 en la semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Las exigencias del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, importante para todos nosotros porque somos discípulos, hermanos y hermanas. Cuando tenemos este tipo de evangelio, de las exigencias cristianas para creer en Jesucristo, para seguir a Jesucristo, cuando somos discípulos, hermanos y hermanas, siempre que tengamos exigencias cristianas, fíjate en esto. Lo que Dios y lo que Jesús quieren comprobar ante estas exigencias cristianas es cuán libres somos nosotros para auténticamente seguir a Jesús. Porque de lo contrario estaríamos dando base a las ataduras que tenemos, a las dependencias que tenemos, que las vamos a utilizar como excusas, en algunos casos las vamos a utilizar como pretextos, hermanos y hermanas. Y entonces Cristo quiere que resolvamos todo esto. De hecho, hermanos y hermanas, en el ambiente psicológico, hoy nos recuerdan los estudiosos que casi el 90% de la población no tiene control acerca de lo que pasa afuera o de cómo lo del exterior controla el interior. Fíjate que ese detalle es importante que lo tengamos en mente al leer la palabra de Dios hoy. Más de un 90% de las personas realmente son controlados por el exterior y no por el interior. O sea que podríamos dejar que un 10% nada más de las personas podrían controlar desde su interior el exterior. Algo que quiere Jesucristo que nosotros hagamos es eso, hermanos y hermanas. Tener en mente que nuestro interior debe estar controlando el exterior, ¿no? Nuestro interior. Y cuando hablamos del interior, acuérdate que para Cristo el corazón está en el interior, el corazón es la voluntad, el corazón es el pensamiento, el corazón es la actitud, el corazón es la disposición, el corazón es la entrega, la donación, en el corazón está el renunciar, en el posponer ciertas cosas. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Cuán libres estamos nosotros para seguir a Jesús, que envuelve el seguimiento auténtico de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos seguir respondiendo, hermanos y hermanas, sin excusas, sin pretextos, a la llamada continua que nos hace nuestro Señor Jesucristo de seguirlo, creer en Él y entrar de lleno en su plan, en su proyecto, que no es otra cosa que su propia misión. Idea fuerza para el día de hoy que nos acompaña, hermanos y hermanas, el estudio, la reflexión y la meditación de la palabra de Dios hoy. Sencilla, un buen principio. No gastes el tiempo en cosas que no tienen futuro y que no tienen que ver con la vida. No invertamos el tiempo, hermanos y hermanas, en asuntos que no tienen futuro, que no tienen que ver nada con la vida auténtica. Piensa en eso mientras meditamos hoy la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en el primer caso de hoy tenemos a un maestro de la ley que tajantemente, convencido y firmemente le dice a Jesucristo: te seguiré a donde quiera que vayas. Así comienza, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, los versículos 19 y 20, ¿no? Con una disposición y una actitud tremenda de este maestro de la ley. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ciertamente que no sabemos cuál fue la respuesta de este hombre, porque aquí no se da. Pero Jesús le contestó que los zorros
tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza, hermanos y hermanas. No sabemos, no hay respuesta de este hombre. Si dijo sí, si dijo no, si entendió lo que Cristo le quiso decir. ¿Qué le quiso decir Cristo con eso? Pues hermanos y hermanas, lo que Jesús le da a entender a este maestro de la ley, que no tenemos respuesta a nuestro Señor Jesucristo, es que un discípulo de Jesús, hermanos y hermanas, tiene que saber lo que va a hacer. En primer lugar, tenemos que tener eso claro. Ten claro lo que tienes que hacer como discípulo de Cristo, hermanos y hermanas. Un discípulo auténtico de nuestro Señor Jesucristo debe examinar esas exigencias. Hay muchísimas exigencias para ser discípulo. Analiza, examina. Esto no es a lo loco, esto no es sin pensar. Y en tercer lugar también, hermanos y hermanas, ¿qué le quiso decir Cristo a este maestro de la ley con esa frase? Pues mire, hermanos y hermanas, que hay que calcular bien antes de tomar una decisión. Toda decisión en la vida nuestra, hermanos y hermanas, tiene que ser una decisión informada. Nadie debe tomar decisiones en la vida que no están informadas, porque al yo formar mi consentimiento, mi razonamiento, mi discreción, educándolo, pues entonces mi respuesta será acertada. Y eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Un discípulo de Cristo debe estar seguro con lo que se está comprometiendo a hacer una decisión informada, analizada, bien estudiada, para entonces qué es lo que esto da fruto y qué es lo que esto quiere provocar. Que tomemos una decisión donde permanezcamos en ella. No una decisión, hermanos y hermanas, vacilante, que de repente puede ser sacudida por cualquier cosa y quitar las manos del arado. Y ahorita vamos a estar hablando acerca de eso. De hecho, Lucas, hermanos y hermanas, nos habla de lo que cuesta seguir a Jesús. Caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Ves por qué es que hay que saber, examinar y calcular? Esto es lo que le está recordando Jesucristo al maestro de la ley y también a cada uno de nosotros. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío. Examen, hermanos y hermanas, decisión informada. Mira lo que dice Jesucristo en el versículo 28, en ese capítulo 14 de San Lucas. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse a hacer cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se van a burlar de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000. Y si no puede, pues envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. Cuenta con eso, hermanos y hermanas. Esta es la preparación que Cristo quiere que tengamos. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Pues, hermanos y hermanas, o sea, aunque los requerimientos parecen exigencias fuertes para creer en Cristo, seguir a Cristo, para nuestra vocación cristiana, para nuestro discipulado, para la santidad, hermanos y hermanas, para cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo nos facilita, hermanos y hermanas, el que nosotros podamos informarnos. Y es importante que nosotros los cristianos nos informemos de lo que comprende nuestro discipulado, de las exigencias y lo que conlleva. Debemos saber, hermanos y hermanas, y también Cristo nos da a entender que tenemos que alejarnos de los problemas de los demás. Y esto, aunque te parezca un poquito terrible, porque estamos llamados a ayudar al prójimo, ¿verdad? Pero Cristo, en el fondo, con todo lo que menciona, tenemos que alejarnos, hermanos y hermanas, como discípulos, de los problemas de los demás. Y cuando yo digo alejarnos de los problemas de los demás, no estoy diciendo que no seamos solidarios con los demás en sus retos,
en sus situaciones difíciles. No, hay problemas que tienen los demás, hermanos y hermanas, que no tienen que ver nada con las cosas buenas, con el proyecto de un mañana mejor, con el invertir el tiempo en cosas que edifican. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que están en unos problemas que son mundanos, que son de la tierra, que son de finanzas, que son de cosas materiales, que son de discusiones inútiles, que son de chisme, que son de tonterías, ¿no? No sé si me estás entendiendo. O sea, no te metas en esos problemas. Eso ocupa el tiempo para muchas personas. Carga para muchas personas. Es inútil estar en eso. Y piénsalo así por un momento. Porque a veces invertir el tiempo en esos problemas vanos, vanidad de vanidades de la gente, hermanos y hermanas, es perder el tiempo para nosotros. No estamos edificando nada. Y por lo contrario, hermanos y hermanas, invertimos un montón de tiempo. Al fin y al cabo, habrás visto que no hemos sacado nada. Es más, a lo mejor salimos salpicados por meternos en eso. No te ocupes de eso. Es lo que nos señala nuestro Señor Jesucristo. Sí nos debemos de ocupar de todo aquello que es la necesidad típica, básica del prójimo, que necesita de nuestra ayuda, de nuestra caridad y consuelos cristianos. Claro que sí. Ahora, hermanos y hermanas, dentro de todo esto y las dependencias que podemos entender en la vida, que son pretextos para algunos de no seguir a Jesús, la pregunta es, ¿cuán libres somos para servir a Dios? O sea, esas ataduras, hermanos y hermanas, ¿de qué son? ¿De qué tratan? ¿Cuánto tiempo llevamos con ellas? Todo eso cae en nuestro examen de conciencia. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que tú y yo, como discípulos, en el seguimiento, reconsideremos en una forma totalmente nueva los lazos familiares. Reconsidera los lazos familiares. Con la familia se puede invertir tiempo exquisito de calidad, bueno, espiritual y que nos ayuda en el crecimiento de la fe. Con la familia se puede perder el tiempo, invertirlo en cosas vanas que no ayudan, que no edifican, y perdemos el tiempo. Ponlo en una balanza, mide las cosas. El uso y el manejo del tiempo también Cristo quiere que lo reconsideremos. ¿En qué estoy invirtiendo yo mi tiempo? ¿En qué yo paso 2 horas al día? ¿En qué yo paso 4 horas al día? ¿En qué yo paso 8 horas al día? ¿Cómo yo estoy manejando mi tiempo? Y esa excusa famosa de todo el mundo es que yo no tengo tiempo. El que dice yo no tengo tiempo, lo que te está proyectando es que no sabe manejar el tiempo. Y eso es lo que ve Dios. Oh, cara, dice que no tiene tiempo. En vez de decir, ¿sabes qué pasa? Yo soy indisciplinado, yo no sé manejar mi tiempo. Y las horas, hermanos y hermanas, que invertimos en cosas que no edifican. Lo que dijimos ahorita, ¿no? Una película dura 2 horas, hermanos y hermanas. ¿Con qué fin? Si una película que tiene un buen mensaje, una moraleja, educa, una enseñanza, unos valores, unas virtudes, vale la pena porque nos estamos educando. Pero una película, hermanos y hermanas, que tiene que ver con la galaxia y que tiene que ver con cosas del espacio, con monstruos y cosas inverosímiles que nunca pasarán. ¿Qué tú haces 2 horas ahí, 3 horas ahí? ¿Qué haces tú metido en un resumen de una novela turca por 4, 5 y 6 horas? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te edifica? ¿Cómo te ayuda y provoca que crezcas espiritualmente y en el conocimiento de la fe? Estas son las cosas que hay que preguntarse. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Hermanos y hermanas, no es crítica, no es señalamiento a nadie. Esto es cuestión, hermanos y hermanas, de mirarlo con los ojos del verdadero discípulo, que es lo que quiere Jesucristo. También, hermanos y hermanas, los versículos 21 y 22 de hoy. Leamos los versículos 21 al 22. Otro de sus discípulos, fíjate, ya este no es un maestro de la ley, otro de sus seguidores, de sus discípulos, le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Eso tiene peso, ¿verdad? Eso es importante, especialmente para los judíos, que era un deber, una obligación y algo muy santo enterrar a los difuntos. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir
eso de dejar que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa eso? Me parece fuerte, ¿verdad? Por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese dejar que los muertos entierren a los muertos en materia de manifestar que tengo una dependencia por la cual tengo un pretexto, tengo una excusa y no estoy libre para aceptar tu llamada y no tengo disposición y disponibilidad en este momento, hermanos y hermanas, ese refrán, ese proverbio de deja que los muertos entierren a los muertos, lo que quiere decir realmente y el significado que conlleva, hermanos y hermanas, y que Cristo quiere que todos nosotros entendamos es, hermanos y hermanas, que hay que estar libres para servir al Señor, que no podemos gastar energía en cosas que no tienen futuro y que no tienen que ver nada con la vida, que es nuestra idea fuerza. Eso es lo que quiere decir ese dejar que los muertos entierren a los muertos. Un proverbio judío no es una ley, no es un mandato de Cristo que hay que cumplir al pie de la letra, ni interpretarlo literalmente, no nos confundamos con eso, sino que ese proverbio lo que encierra es una moraleja, es un adagio, es una sabiduría que hay, ¿no? No inviertas o gastes energía en cosas que no tienen futuro y no tienen que ver con la vida. O sea, perder el tiempo es lo que está diciendo Jesucristo, ¿no? No pierdas el tiempo en cosas que han muerto ya, que mueren y no tienen nada que ver con el mañana o con las cosas de Dios. Vamos a tratar, hermanos y hermanas, de entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, una de las preguntas comunes que nos hacemos hoy ahí, con ese pasaje hemos terminado ya el Evangelio y la reflexión de hoy. Y vamos a citar un poquito más, porque Lucas tiene esta misma palabra, este mismo episodio en la vida de Cristo, y le añade un tercer personaje que es el que no tiene tampoco disposición para el llamado y el seguimiento a Jesucristo el Señor. Pero entonces, hermanos, ese seguir a Jesús, cuando lo interpretamos, hermanos y hermanas, a fondo, cuando nosotros lo queremos entender, ¿qué envuelve? ¿Qué envuelve seguir a Jesús? De acuerdo a la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues, hermanos y hermanas, seguir a Jesús revela para nosotros la relación entre maestro y discípulo. Y eso es importante. Mi discipulado, mi vocación cristiana, respondiéndole al Señor, le revela a los demás la relación que yo tengo y que tenemos entre el Maestro Jesús y nosotros que somos los discípulos. 3 puntitos aquí rápido que tenemos que tener en mente. Número 1, hermanos y hermanas, lo que envuelve. Hay muchos otros, pero no tenemos el tiempo para discutirlo. Número 1, imitar el ejemplo del Maestro. Eso es lo que envuelve. Seguir a Jesús, creer en Jesús, ser discípulo de Cristo. Es imitar el ejemplo del Maestro. En el libro de Job, hermanos y hermanas, en el capítulo 13, versículo 13b al 14, escucha lo que dice Job acerca de su seguimiento al Dios del cielo. Y que me pase cualquier cosa, dice Job, que me pase cualquier cosa por seguir a Dios, por ser fiel a Dios. Acuérdate que a Job lo estaban criticando de que le estaban pasando muchas cosas malas y él seguía creyendo en Dios. Y Job dice en el capítulo 13, versículo 13b al 14, que me pase cualquier cosa. Voy a jugarme el todo por el todo y pongo mi vida en la balanza. Fíjate qué disposición la de Job. Imitar el ejemplo del Maestro. ¿No hizo acaso eso también Jesucristo nuestro Señor? Eso para nosotros es el modelo, hermanos y hermanas. Es el modelo que tenemos que seguir. Y el discípulo, hermanos y hermanas, está llamado, tú y yo, a recrear la vida de Jesucristo en la nuestra. Recrear que la vida de Cristo se dé en mí, que su vida sea la mía. Como discípulos estamos, hermanos y hermanas, en la escuela de Jesús. Jesús es el Maestro. Nosotros los discípulos
Estamos en la escuela de Jesús, no estamos en la escuela de baile, no estamos en la escuela de plomería, de electricidad, no estamos en la escuela de artes culinarios, no estamos en la escuela de artes marciales, no estamos en la escuela de fisiculturismo, no estamos en la escuela de modelaje, estamos en la escuelita de Jesús. Y que se enseña en la escuelita de Jesús, eso es lo que tenemos nosotros que saber, porque en eso es que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que estar envueltos. Segundo paso, lo que envuelve el seguimiento a Jesús el Señor es participar del destino del Maestro. Lo envuelve, hermanos y hermanas. Tenemos que participar como discípulos del destino del Maestro. Hay un compromiso de estar con Jesús en sus pruebas, que a veces medimos las cosas por la bendición, por la recompensa, por lo que me gano, por lo que se suma y no pierdo. Pero también seguir a Jesucristo envuelve, hermanos y hermanas, participar, correr el destino del Maestro. Hay un compromiso, hermanos y hermanas, de estar en esas pruebas, riesgos, vicisitudes y situaciones difíciles. De hecho, en Mateo, hermanos y hermanas, capítulo 10, versículos 24 al 25, en términos del destino del Maestro, ahí se habla, incluso habla Jesucristo, de que vamos a ser insultados, igual que Jesucristo fue insultado. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Son los insultos. Si a Jesucristo lo llamaron comelón, borrachón, obras por el poder de Satanás, todos esos improperios, todos esos prejuicios, todos esos insultos, hermanos y hermanas, Cristo dice, también nosotros tendremos que correr con eso. Todavía más, hermanos y hermanas, hay que también cargar la cruz como seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo tenemos en Lucas, hermanos y hermanas. Lucas capítulo 14, versículo 27. Es bueno que siempre recordemos estas palabras. Escuche ese versículo de parte de Lucas. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Eso es importante, hermanos y hermanas. No somos enemigos de la cruz y lo hemos dicho aquí, hermanos y hermanas. No podemos darle vuelta atrás al seguimiento. Lo que envuelva hay que aceptarlo. Y también, hermanos y hermanas, uno de los requisitos fuertes de este seguimiento y de ser discípulo de Cristo es el de aceptar incluso si no tuviéramos que pasar la propia muerte, ¿no? Morir con Él. Debemos de morir con Él también espiritualmente hablando. En Juan capítulo 11, versículo 16, queda presentado este requisito. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con Él. O sea que esto, hermanos y hermanas, está envuelto dentro de esta exigencia, participar del destino del Maestro. Es bueno, pero en las pruebas también. Hay bendiciones, pero en las pruebas son exigencias cristianas para el discípulo. Y finalmente, el tercer punto que envuelve este seguimiento de Jesucristo y de parte de nuestra como discípulos es tener la vida de Jesús dentro de nosotros. Tener la vida de Jesús dentro de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Palabras magistrales de parte de Pablo. Vivo, mas no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Eso es tener la vida de Jesús dentro de sí. El discípulo, hermanos y hermanas, rehace en su vida el camino que Jesús había recorrido. Es como repetirlo en mi vida. Vas a tener bendiciones, vas a tener milagros, vas a tener vía crucis, vas a tener persecución. Todo viene con el paquete, hermanos y hermanas. No es un supermercado por donde yo paso por las góndolas tipo self-service, donde yo ante una muestra de diferentes latas de granos
gandules, habichuelas, escojo la marca más barata, la marca que yo siempre escojo. No, hermanos y hermanas, aquí no podemos escoger una cosa y dejar la otra. El paquete es completo, en las buenas, en las malas. Como muchas cosas sabemos nosotros interpretar. Hay palabra también de Pablo, hermanos y hermanas, en Filipenses sobre este tercer punto de nuestra vida, que sea la misma dentro de nosotros que la de Cristo el Señor. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 10 al 11. Quiero conocerlo, dice Pablo. Quiero probar el poder de su resurrección. ¿Qué es probar el poder de su resurrección? Es otra palabra para Pablo decir que estoy dispuesto a morir. Fíjate qué bonito lo pone Pablo. Pablo no dice estoy dispuesto a morir por Cristo. Pablo dice quiero probar el poder de su resurrección. No lo pone negativo, lo pone positivo. No lo pone con desesperanza, lo pone con esperanza. Es un discípulo, hermanos y hermanas, increíble. Quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos. Y siendo semejante a Él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Porque hay esperanza. Todo sufrimiento, hermanos y hermanas, cristiano, tiene recompensa. Todo camino de cruz lleva camino de resurrección, y eso tú y yo lo sabemos y se enfatiza muchísimo en el tiempo de Cuaresma. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 61. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Poner las manos en el arado y seguir mirando hacia atrás. Pues hermanos y hermanas, si salimos de Egipto, ¿qué hacemos deseando lo que dejamos atrás, que era la esclavitud? Eso es lo que dice Cristo. Si al tomar una decisión me libero, ¿por qué estoy buscando atarme? Eso hace el que mira hacia atrás. No podemos mirar hacia atrás porque nos convertimos en estatua de sal, por estar mirando el desastre que dejamos atrás. Si lo dejamos, no podemos volver a él. Si dijimos que era malo, que no era conveniente, que me estaba perdiendo en ese camino, ¿por qué estoy mirando todavía hacia atrás? Quiere decir que no te has liberado. Quiere decir que todavía tienes apego, tienes esclavitudes. Quiere decir, hermanos y hermanas, que sigo mirando hacia el fracaso, hacia la esclavitud. No, hermanos y hermanas, en esto tenemos que ser todos libres. Se trata de sacrificarlo todo, hermanos y hermanas, por el Evangelio, puesto desde una forma de sentido común, sin exageraciones, y no lo saque fuera de proporción. Se trata de sacrificarlo todo por el Evangelio, con ese tipo de personas que están dispuestos a sacrificarlo todo por el Evangelio, pero todo con los pies en la tierra, sin exageraciones, sin cosas inverosímiles. Hermanos y hermanas, Jesús invierte su tiempo, porque Cristo no invierte su tiempo con personas indecisas, con personas tibias, con personas ambivalentes o vacilantes. No sirven para ser discípulos. A veces los amigos, hermanos y hermanas, en este último caso, y la familia te dirán, no cometas esa locura de seguir a Jesús. Y entonces uno le hace caso y viene donde Jesús. Como la familia, mis amigos me advirtieron que era una locura que no hiciera eso, yo vengo y le digo a nuestro Señor Jesucristo, pues yo quisiera, pero me atan un montón de cosas. No, hermanos y hermanas, ahí no hay correcta decisión. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, que lo hemos tocado de muchas formas en reflexiones y meditaciones aquí. Pero por lo menos tengamos eso en mente, ¿no? Cuán libres somos para responderle al Señor. Quiero terminar con un pensamiento sobre este texto de San Jerónimo. Escucha cómo dice San Jerónimo. Tengamos las cosas temporales para uso, las eternas en el deseo. Sirvámonos las cosas terrenales para el camino y deseemos las eternas para el fin de la jornada. No le cerremos, hermanos y hermanas, las puertas al Espíritu de Dios que nos llama. La vida de Jesús es una vida de aventura, hermanos y hermanas. Es una vida de novedad. Cuando participamos realmente de ella con gozo, con disposición, con buena actitud,
cuando estamos dispuestos a aceptar desafíos. No cejemos, por lo tanto, a las puertas al Espíritu. No es monótono seguir a Cristo, hermanos y hermanas. No es aburrido, no es primitivo, como algunos piensan. Jesús quiere que como discípulos nos juguemos la vida por un mundo, hermanos y hermanas, más humano. Porque el mundo se está deshumanizando, perdiendo la imagen y la semejanza de Dios. Vivamos dentro del juego de la vida del mundo lleno de bendición, hermanos y hermanas, por unas relaciones entre todos nosotros con Jesús que tengan esperanza, porque el mundo está desesperado, desesperanzado, inquieto, nervioso, ansioso. Hay esperanza. Como discípulo yo transmito esperanza y yo estoy en esperanza por un futuro mejor. Y vivamos también en fraternidad, en un mundo que ha perdido la hermandad. Infraterno, hermanos y hermanas. Ser discípulo de Cristo nos lleva a eso, a humanizar al mundo, alegres, sonrientes, llenos de mucha felicidad, la esperanza que nos falta, la fraternidad los unos con los otros. Ser discípulo de Cristo, hermanos y hermanas, es entrar en un proyecto, es entrar en un plan. No es tiempo de ocio, no es tiempo cómodo, no es tiempo de vacaciones. Es tiempo de misión. Y eso es lo que Cristo quiere, hermanos y hermanas, que seamos misioneros en cuanto a su proyecto. Amén y amén. Que así sea, hermanos y hermanas, nuestra respuesta siempre a Cristo. Nunca quitemos las manos del arado. ¿Hacia dónde vamos? Atrás, ¿en busca de qué? Amén y amén. Ciertamente, seguir y creer en Jesús es camino que lleva a la salvación. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Mañana estaremos de regreso en este espacio. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito en todo lo que hagas hoy junto a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios.